Pues seguimos, pensar en un único objetivo, concentrar todos los esfuerzos en conseguirlo, no tener más alicientes en el día a día, luchar por lo que uno quiere puede estar bien, pero hay que vigilar para que nuestras metas no se conviertan en una obsesión, ¿no, Marta? Desde luego, Juanjo, las obsesiones pueden aparecer en muchas esferas de la vida, con los estudios, el trabajo, con los amigos. Hay quien tiene tendencia a sufrir este tipo de trastorno, pero también hay que intentar controlarlo. Hay quien quiere controlarlo. Vamos a hablar de todo ello con el psicólogo y autor de Las gafas de la felicidad, un auténtico éxito editorial, Rafael Santandreu. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy nos vienes a hablar de las obsesiones. ¿En qué consiste el trastorno obsesivo? Trastorno obsesivo, porque ya cuando las obsesiones se transforman en un trastorno, es una cosa muy importante. ¿En qué consiste? Mira, el trastorno obsesivo, que también se le llama o se le conoce como el trastorno silencioso, oculto, porque dentro de los problemas psicológicos es el que la gente habla menos cuando lo tiene, por varias razones. Primero, porque es muy raro, como ahora lo explicaré. La gente no quiere hacer el ridículo y como son pensamientos lo que te invade, bueno, los puedes ocultar, ¿no? Entonces es increíble lo que la gente lo oculta esto. Mira, yo he conocido algún caso recuerdo ahora de una paciente que tenía 30 y pico de años y que vino a tratarse de este tema. Entonces empezó a mejorar y entonces pues se atrevió a decirlo a su propia familia porque nadie lo sabía. Y ella había sido bastante obsesiva y había sufrido mucho por eso desde los 15 años. Y lo dijo en casa y resulta que su hermano le confesó que él lo había sido, que lo era también. Imagínate, lo llevaban en secreto desde siempre, ¿no? Entonces, el trastorno obsesivo, trastorno silencioso, consiste en que a la persona le asaltan unos pensamientos, unas amenazas de temor que no se puede sacar de encima. En muchas ocasiones ve que son irracionales, pero no puede dejar de preocuparse por ello, ¿no? Por ejemplo, la persona puede pensar, ostras, ¿y si soy homosexual? Yo creo que no, pero ¿y si lo fuese? Y no puede sacarse este pensamiento de encima durante semanas y tiene realmente verdaderas crisis por esto, ¿no? También siempre son pensamientos que a esas personas les atemorizan, ¿no? ¿De cosas que te pueden pasar? Mira, hay de todo. Existen, por ejemplo, obsesiones. Hay grupos de obsesiones más comunes, ¿no? Por ejemplo, está el de la contaminación o limpieza, ¿no? Ostras, ¿habrá quedado limpio? Por ejemplo, una mujer que puede decirse que friega los platos 3 veces seguidas, todos otra vez. Porque es que no quede algo de suciedad y le pueda pasar algo a mi hijo, a mi familia, ¿no? Pero no puede sacarse ese temor de encima. No los acaba de limpiar, se sienta en el sofá y piensa, ostras, ¿habrán quedado limpios? Es que... no, pero sí, hombre, sí, han quedado limpios. No, pero igual no, ¿eh? Igual no, y tiene que volverlos a limpiar. ¿Pero por qué nos pasa todo esto, Rafael? ¿Se produce algún cambio psicológico? Bueno, a ver, nosotros sabemos que este trastorno en concreto, en muchas ocasiones, tiene algo de genético. ¿Por qué? Porque dentro de las familias parece que se hereda. A veces cambia la obsesión, pero lo tienen de padres a hijos, hermanos y tal. Pero luego hay un componente fundamental, que es la terribilitis, de la que yo he hablado muchas veces, ¿no? De la que hablo siempre, ¿no? Es pensar que hay hechos que podrían ser terribles. Mira, fíjate una cosa curiosa que yo he visto en mi práctica clínica un montón, es que la gente que tiene trastornos obsesivos tienden a ser del perfil buenecitos y buenecitas. No sé, esta gente que desde pequeños eran buenos estudiantes, amables, cariñosos con sus padres, sí a todo... O sea, bondadosos a saco, guapas, fantásticas, princesitas. Benditos, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces tienen el temor de hacer cosas mal porque tienen una imagen increíble y terribilizan acerca de eso, ¿no? O sea, sería terrible si yo, por ejemplo, fuese homosexual o tuviese una enfermedad grave, por ejemplo, el SIDA, ¿y qué pensarían el resto, no? Yo que siempre he sido tal. O si cometiese un error y tuviese consecuencias muy malas, ¿no? Entonces, el origen siempre de las obsesiones son tener un pensamiento, pensar que en la vida hay cosas que pueden ser terribles. Yo, por ejemplo, como pienso que en esta vida no hay nada terrible, lo he dicho muchas veces, lo peor que te puede pasar es la muerte, y eso está garantizado, pues al carajo. No hay nada muy importante. Tampoco quiero ser perfecto, yo me gusto un montón con todas mis imperfecciones, comprendo que todo el mundo es imperfecto y tampoco pasa nada,
Entonces, este relajamiento hace que yo no me vuelva una persona obsesiva. No, claro, porque tú has hecho tu proceso, pero una persona que se ha quedado ahí clavada, que está con esa obsesión, no puedes pasar de todo y dejar de luchar o insistir en lo que quieres. ¿Estás ahí? Bueno, tienen que hacer un trabajo cognitivo, un trabajo mental de pensamiento muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, antes os decía el tema de la limpieza, ¿no? Pues tienen que, durante muchas sesiones, argumentarse a favor de que la suciedad no es tan mala. Incluso, te digo que un poco de suciedad es buena, porque los gérmenes producen anticuerpos. Si nosotros, por ejemplo, un niño lo crías en un ambiente de asepsia total, pues le estás perjudicando, porque no genera esos anticuerpos mínimos que le van a hacer ir por el mundo y no infectarse de cosas, ¿no? Por lo tanto, un poco de suciedad es buena, ¿no? Entonces, por otro lado, por ejemplo, los que tienen este temor a las infecciones o a las enfermedades, porque la hipocondría es un tipo de obsesión también. Otro de los temas que han de trabajar es que yo he hablado muchas veces aquí también, es de que la muerte, si me muriese, la muerte es buena. La muerte es un proceso normal de la vida. Yo no le tengo ningún miedo. Yo paso o sea, en el sentido de la hora de mi muerte paso. Si me muero esta tarde, bienvenida sea. Es algo que yo no lo puedo dominar, no lo puedo controlar. Los creyentes dicen, es voluntad de Alá, cuando quiera Alá o cuando quiera Dios, ¿no? Si Dios quiere. Pero ¿cuáles serían, Rafael, los temas que más obsesionan? Mira, son la limpieza o la infección. Entonces hay gente que limpia de una manera brutal, ¿no? Otro sería la comprobación de que no he hecho algo mal. Por ejemplo, he ido en coche, hay gente que va en coche y si oye un ruido raro en la carretera, tienen miedo de no haber atropellado a alguien. Esto es muy común, aunque parezca una cosa extraña, entre los obsesivos es muy común. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven, a la que puedan salirse de la carretera, vuelven, las recorren a ver si no han matado a alguien o no han hecho algo que no querían hacer. Y a veces, de una comprobación no se quedan tranquilos. Han de volver. Increíble, ¿no? Por ejemplo, he mencionado la limpieza, ¿eh? Sí. Por ejemplo, los que tienen la limpieza, una cosa clásica es que se tienen que duchar, por ejemplo, 3 o 4 veces al día. Pero cuidado, cada ducha dura 1 hora. Chavales que tienen esto, por ejemplo, no pueden ir al cole. Gente que trabaja tiene que dejar de trabajar. Sí. Pero es que el temor a no estar limpio y que te pase algo es enorme, ¿eh? Y lo tienen que hacer. Hemos dicho limpieza, comprobación de que no haya hecho algo mal. Imagínate un contable que tenga el problema de la comprobación, que los hay. Bueno, es un infierno su vida, ¿no? La de la comprobación, por ejemplo, el gas, las puertas de la casa, que lo he cerrado todo, no vaya a ser que haya dejado una ventana abierta. Entonces, esas personas generan muchas veces compulsiones, rituales, para intentar decir, bueno, si cierro la puerta 5 veces me voy a quedar tranquilo de que está cerrada. Hemos dicho limpieza, comprobación, y otro sería las obsesiones puras también, ¿no? Pensar que eso, ¿y si seré homosexual? ¿Y si, por ejemplo, matase a alguien? Por ejemplo, de hacer hechos terribles, ¿no? Por ejemplo, una madre que se le ha pasado por la mente, ¿y si le clavase un cuchillo a mi hijo? Entonces se asusta, ¿pero cómo he pensado esto? Y entonces dicen, ¿pero y si fuese capaz de hacerlo? No, hombre, se dice a sí misma, hombre, pero yo esto no lo haría nunca. Pero ¿y por qué lo has pensado? Si lo has pensado es que lo puedes hacer todo el día pensando sobre eso, asustada. Eso se llaman obsesiones puras porque no van asociadas a hacer algo, ¿no? Como limpiar o comprobar, ¿no? Simplemente son pensamientos, ¿no? Esos son los 3 grandes grupos, aunque hay muchos más, ¿eh? Entonces tú dices que es muy importante, son importantes los primeros minutos. Sí. ¿Cuándo te ocurre eso? Sí, porque si tú dejas que la obsesión crezca, entonces es cuando pierdes un poco el control. Tienes que ser un poco radical con eso y decirte algo, que hayas aprendido unos argumentos que lo paren. Por ejemplo, a todos nos habrá pasado alguna vez que igual has dejado el coche en algún sitio y te has dicho, pero he cerrado la puerta del coche, lo he cerrado, o la casa, ¿no? Entonces, si quieres parar la obsesión es decirte, mira, si lo roban, pero no me voy a obsesionar. Y me voy. Bueno, esa frase dicho justo en el principio te quita la obsesión. Luego vas con pruebas, efectivamente lo habías cerrado, ¿no? Pero, bueno, es mucho más importante a veces arriesgarse a eso que no tener una enfermedad. Por lo tanto, pero los primeros minutos es muy importante haber aprendido los argumentos que frenan las obsesiones. Hablando de otros comportamientos, ¿no? Tú dices, por ejemplo, que cuando estamos enfadados, a veces encontramos placer
en ese enfado o en ese cabreo, ¿no? Entonces queremos seguir con el R que R, ¿no? Sí. ¿Eso también es obsesivo, querer estar permanentemente cabreado? Sí, claro. A veces nos cabreamos por una cuestión, ¿no? Nos enfadamos con alguien y no podemos sacarnos el enfado de encima, ¿verdad? Y incluso uno llega a un momento que dice, bueno, se da cuenta que llevas 3 horas pensando en el cabreo que tienes y dices, bueno, ya está, no quiero pensar más en este asunto, y no puedes quitártelo de encima. Sí, también es la forma de obsesión más suave que podemos tener las personas. Entonces, lo mismo que hemos dicho antes, arguméntate lo antes posible para sacarle importancia a ese hecho, con otros pensamientos que te hagan perder la importancia a eso, ¿no? Decir, bueno, podría prescindir de esto, no pasa nada. Pero es que mira lo que me ha hecho. Es decir, ¿cuál sería el planteamiento? Es decir, fíjate, fulano me ha hecho esto, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Claro, primero tienes que detectar la creencia irracional que te hace obsesionarte. En este caso es, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo. No lo puedo soportar que me hayan tratado mal. Entonces, lo que has de hacer es decirte, yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Si una vez al día una persona de mi entorno me tratase mal y eso fuese mi única adversidad en la vida, yo podría ser feliz. Háblanos de la técnica del peor escenario. ¿Cuál sería esa? Sí, la técnica del peor escenario consiste en que ante un temor pienses lo peor que te podría pasar y darte cuenta que eso lo podrías asumir también, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el jefe te ha echado bronca un día y tú te has puesto muy nervioso porque has hecho mal una tarea y te ha echado bronca. Vale, ¿cuál es el peor escenario? O tienes, mejor otro ejemplo, tienes que presentar un informe y eso te pone muy nervioso, ¿no? Te pone, hostia, ¿y si lo hago mal? ¿Y si lo hago mal? Vale, ¿cuál es el peor escenario? Que lo haces fatal. Vamos a un peor escenario todavía, que todos los informes los haces mal en esa empresa a lo largo de tu vida. Bueno, ¿qué pasaría al final? Que te despiden. Te despiden. Vale, ¿sería eso el fin del mundo, la guerra nuclear, el fin de tus días? No. ¿Podrías cambiar de trabajo, dedicarte a otro sector, hacer otra cosa? Sí, podría hacerlo. Bueno, pues entonces el peor escenario, ponerte en el peor escenario y ver que eso lo podrías también dominar, te relaja. ¿Sabes cuál es el peor escenario ahora mismo? ¿Cuál? Que tenemos que terminar. Lo podemos pasa nada, asumir. no pasa nada, Rafael. Efectivamente. Es el peor Volvemos escenario. la semana que viene. Muchas gracias. Ha sido un Gracias, placer, Rafael. gracias. Bueno, pues